la segunda inflación más baja del mundo, después de Suiza. Pero lo que hay que saber es que para lograr esa inflación, subsidios, control de precios, tipo de cambio fijo que alenta la informalidad y el contrabando. 2.000 millones de dólares al año. Entonces, en otras palabras, Bolivia se compra su inflación, yo digo, a un precio de 2.000 millones de dólares al año. Es como que le coimeamos a la inflación para que no saque la cabeza. Por eso hablamos de una inflación que en realidad no es que no existe. Lo que pasa es que está comprada, está reprimida, para ponerlo en otros términos. Ahora, el modelo también busca el mayor crecimiento económico y nos presenta el Producto Interno Bruto como el indicador más importante de la economía. Que valga la aclaración, no lo es. Crecimiento no es igual que desarrollo. La pregunta no es cuánto creces, sino cómo creces. Esa es la pregunta. A ver, el 2022, el país que más ha crecido en Latinoamérica, ¿cuál ha sido? Venezuela, 11% de PIB. ¿Y qué nos dice eso? Todos sabemos cómo está Venezuela. En el mundo, 2020, 21, 22, uno de los países que más PIB ha tenido en el mundo es Libia. Un PIB entre el 35% y el 86% de PIB. Pero 2/3 de la población de Libia viven bajo algún tipo de ayuda humanitaria. Entonces, en otras palabras, el PIB por sí mismo no nos dice mucho. Ahí les dejo la fórmula de cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Y miren, es fundamental entender esto para entender el modelo económico de lo que pasa en Bolivia. El Producto Interno Bruto es la suma del consumo, la inversión, el gasto público, donde la inversión pública es fundamental, y básicamente las exportaciones que deben ser mayores a las importaciones. Eso es el PIB, aquí en la China y donde quieran. Entonces, se divide el PIB en lo que se llama demanda interna y demanda externa. Hemos escuchado mucho a nuestros gobernantes hablar de que gracias a la demanda interna, Bolivia crece. Entonces, ¿qué nos están diciendo cuando nos dicen gracias a la demanda interna? Que estamos usando una parte de la fórmula. No estamos aprovechando toda la fórmula. Entonces, les hago el siguiente ejemplo. Digamos que yo, como economía, tengo un Producto Interno Bruto de 10. Digamos, 10 granos de maíz, para ponerlo facilito. Entonces, bien, con mis 10 granos de maíz, ¿cómo ha crecido mi economía? ¿Cómo he producido los 10 granos o cómo he llegado a los 10 granos? Bueno, como tengo 10 granos, consumo 5, invierto 2 granos para tener más maíz más adelante, me gasto otros 2 granitos en tener la fuerza laboral para sembrar, para cosechar, hasta ahí tengo 5, 7, 9. Y me sobra un grano, entonces lo exporto. Entonces es una economía que tiene un PIB de 10, que ha consumido, ha invertido, ha gastado y ha exportado. Pero al lado, digamos, hay otro país que también tiene un PIB de 10, pero su PIB de 10 es 5 en consumo, 0 en inversión, 5 en gasto público y 0 en exportaciones. Ha crecido 10 igual que el anterior. Entonces ahí viene la pregunta. No es cuánto creces, ¿cómo creces? Estarán de acuerdo conmigo que el primer país de los 10 granos que ha usado toda la fórmula tiene un crecimiento con desarrollo de mucha mejor calidad que el segundo país que ha crecido igual, pero consume y gasta, no invierte, no siembra, menos va a exportar, porque se lo está consumiendo todo. ¿Ok? Bien, entonces, ya que sabemos cómo funciona el Producto Interno Bruto,
Lo que a mí me preocupa es que cuando vemos la economía boliviana, sobresalta esa demanda interna por encima de la inversión y de las exportaciones. Fíjense en este gráfico de aquí, está en verde lo que sería la demanda externa, es decir, el exportar. Y en plomo la demanda interna. Fíjense cómo antes del 2006 el país tenía una combinación de demanda interna y externa y predominantemente era más exportadora. La demanda externa era lo que hacía crecer al país. Después del 2006 se da la vuelta y tenemos los plomos por arriba, que es puro demanda interna, y la externa está abajo con negativo. Es más, parecería que la externa le resta a la economía. Entonces, por eso, una economía donde es puro demanda interna y las exportaciones tampoco son tan importantes en sus resultados, va a tener el efecto que ustedes empresarios sienten. Que la inversión y las exportaciones no parecen muy importantes en las políticas públicas. No lo son. Al menos que sea el gobierno el que invierta. La inversión privada no está como uno de los objetivos. Y las exportaciones tampoco sabemos, ¿no es cierto? Es más, tenemos prohibición a las exportaciones de ciertos productos. Tenemos techos. Del 100% de la soya que se produce en Bolivia, 15% es suficiente para la demanda interna. Sin embargo, tenemos un techo alto. No se deja exportar. Y por supuesto, cualquier idea que no sea consumo y gasto, y más bien sea inversión y exportar, es difícil de convencer bajo este modelo a las autoridades que se haga. Por eso los empresarios dicen no nos abren las puertas, no nos escuchan, llevamos ideas, las archivan. ¿Por qué? Y voy a ser bien drástico en esta conclusión. Porque básicamente la inversión y las exportaciones no forman parte de la ecuación del crecimiento dentro del modelo. Entonces, en otras palabras, nosotros los empresarios privados no somos parte de la ecuación. Eso es lo que está pasando y eso es lo que lo percibimos todos los días. Y cuando vemos el gasto público, especialmente lo que se llama la inversión pública, fíjense en esta gráfica, la inversión pública se acelera y en anaranjado se acelera el crecimiento del país. El rato que se da vuelta a la inversión pública, colapsa el crecimiento. Por eso la gran necesidad de que la inversión pública sea tan grande en Bolivia. El gasto, uno de los gastos más importantes del gobierno, porque necesitamos hacer crecer el Producto Interno Bruto. En esta gráfica a la derecha, en azul está el presupuesto de inversión pública programada y en anaranjado está lo ejecutado. Entre el 2010 y el 2014, la ejecución era de hasta el 100%. Se había programado, fíjense, el 2014, 4.500, la ejecución 4.500. La inversión pública más alta de la historia de Bolivia ejecutada ha sido 5.065 millones en el 2016. Pero desde el 2014 la ejecución empieza a bajar. El año pasado sí solo del 53%. ¿Por qué? Porque yo necesito que la inversión pública sea inmensa para hacer crecer la economía, pero no necesariamente ahora ya tengo los recursos como los tenía antes. Ese es el tema. Y eso explica de por qué, fíjense, el 2022 se presupuesta una inversión pública de 5.015 millones de dólares. Un número increíblemente alto. Recuerden, 5.065 ha sido la ejecución más alta del 2016, cuando estábamos todavía en este boom de los hidrocarburos. ¿Cómo en época de crisis se presupuesta una inversión pública similar a las